Muy buenos días a todos. Yo soy el médico veterinario zootecnista Marduk Ismael Ramírez Martínez y en esta ocasión me toca exponer con ustedes la unidad 5, referente a la Ley de Comercio Exterior. Para comenzar, vamos a revisar los objetivos de la presente unidad, los cuales son identificar los elementos que intervienen en las relaciones comerciales de México mediante el conocimiento de los conceptos, medidas y modalidades que se contemplan con carácter normativo a través de la lectura de la Ley de Comercio Exterior. Vamos a revisar los alcances de esta ley, las dependencias que se involucran, los conceptos de aranceles, origen de mercancías, medidas de regulación y restricción arancelarias, así como la parte referente a las prácticas desleales del comercio internacional, medidas de salvaguarda y cuotas compensatorias. La Ley de Comercio Exterior es una de las leyes con las que cuenta nuestro gobierno para poder regular el comercio exterior de México. Lo que muestro en pantalla es la primera página de la Ley de Comercio Exterior, que ustedes pueden ver publicada en internet. Les recomiendo citar sitios gubernamentales o el Diario Oficial de la Federación con el objetivo de tener una ley vigente. En este caso, vamos a hacer notar que esta ley fue expedida el 27 de julio de 1993. Sin embargo, sigue aún vigente, pues su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2006. Es importante que cada vez que revisen una regulación, una norma, una ley o alguna disposición legal, tengan la certeza de que ésta está vigente al día de hoy o no ha sido derogada. Siguiendo con la explicación de la diapositiva anterior, vemos en la parte final de la norma el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. En esta parte podemos verificar que efectivamente la norma tuvo su última modificación o su última reforma el 21 de diciembre del año 2006. De igual manera, en los transitorios podemos percatarnos que entró en vigor un día después de su publicación. Y otra cosa muy importante es destacar que, como muchas de las leyes o en su mayoría, cuenta con un reglamento, el cual es llamado Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. En este vamos a verificar el cómo aplicar nuestra ley. A manera de introducción, vamos a explicar de manera sencilla pero clara qué es el comercio internacional y qué es el comercio exterior. Dos conceptos que debemos tener claros antes del estudio de esta ley. El comercio internacional, pueden ver una definición. Sin embargo, les voy a comentar de manera general que el comercio internacional hace referencia a la globalización que se vive hoy en día y es el comercio o el conjunto de movimientos comerciales y financieros, como aquí se menciona, entre los países de todo el mundo. Por otro lado, el comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a poner el ejemplo de México. Hablando de que México tiene relaciones comerciales con nuestros vecinos del norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, o con Asia, con China, Japón, con Sudamérica o con la Unión Europea. Estas serían el tipo de relaciones a las que nos referimos. Es decir, el comercio exterior es partiendo de un punto en específico, una región en específico. En este caso, el comercio exterior mexicano es el que se lleva a cabo con los demás países. Y el comercio que se lleva a cabo entre todos los países es a lo que se le denomina comercio internacional. Una cuestión muy importante de entender el contexto de esta ley es conocer que existe una Organización Mundial de Comercio, la cual se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Y como dice aquí, su principal función es velar por las corrientes comerciales, que éstas circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posibles. Esta Organización Mundial de Comercio, OMC por sus siglas en español o WTC por sus siglas en inglés,
Hoy en día consta de 164 miembros y México forma parte de ella desde 1995. A partir de ello, México empezó a firmar tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con diferentes países y o regiones. De esta manera, se introdujo a nuestro país a la globalización y es por ello que necesitábamos aplicar normas y leyes con respecto al comercio internacional o hacia nuestro comercio exterior para poder regular las mercancías tanto de importación como de exportación. La Organización Mundial de Comercio derivó de lo que anteriormente se conocía como GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que fue creado en 1986. La Organización Mundial de Comercio regula entonces el comercio exterior entre los países, las relaciones comerciales entre los países. En ese sentido, regula las mercancías o bienes, los servicios y lo que también se conoce como propiedad intelectual. Está conformado por varios comités y uno de ellos, muy importante, es el Comité de Solución de Diferencias. En este comité pueden acudir los países para solventar diversas problemáticas que enfrenten en cuanto a su comercio exterior. Una vez habiendo entrado en contexto, podemos describir la estructura de la Ley de Comercio Exterior para darnos un panorama general de lo que vamos a estar revisando durante esta unidad. Estos 9 numerales corresponden a los 9 capítulos o 9 títulos de nuestra ley. Es importante que mientras estemos revisando el material aquí presentado, tengan a la mano ustedes su ley para que puedan ir revisando los conceptos y las salvedades que en ella se disciernen, que complementarán muy bien la presentación aquí descrita. Como punto número 1 tenemos las disposiciones generales. Punto número 2, facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las comisiones auxiliares. El capítulo 3 nos habla del origen de las mercancías. El 4, de aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior. El 5, habla de prácticas desleales de comercio internacional. El 6, habla sobre las medidas de salvaguarda. El 7, sobre los procedimientos en materias de prácticas desleales del comercio internacional y medidas de salvaguarda. El 8, promoción de las exportaciones. Y el 9, hace referencia a las infracciones, sanciones y recursos. Dentro del título 1 de nuestra ley, Disposiciones Generales, tenemos los objetivos y el alcance de la misma. Vamos a describir los 4 principales objetivos que nos marca la ley y son los siguientes: regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, integrar la economía nacional con la internacional, contribuir a la elevación del bienestar de la población. A su vez, la misma ley nos marca propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país y defender a la producción nacional de prácticas desleales del comercio internacional. Es decir, como nos podemos dar cuenta, hace referencia al comercio exterior mexicano, como ya lo mencionamos, y todas las relaciones que pudieran presentarse durante la importación y la exportación de mercancías. Esta ley es de orden público y aplica en toda la República Mexicana. La interpretación y aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía. Si bien intervienen otras secretarías y durante el desarrollo de la misma ley menciona la intervención de otro tipo de secretarías, con respecto al título 2, facultades del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Economía, vamos a tratar de explicarles las principales facultades que desarrolla tanto el Ejecutivo Federal
como la Secretaría de Economía. Empecemos con el Ejecutivo Federal. En cuanto a la relación exportación-importación, estamos hablando de servicios y de bienes. El Ejecutivo Federal entonces podrá establecer medidas para regular la importación y la exportación, restringir de igual manera o prohibir en un momento dado estas actividades, tanto para mercancías como para servicios. Algo que va muy de la mano son los aranceles. El Poder Ejecutivo podrá crear, aumentar, disminuir o suprimir, es decir, cancelar aranceles con referencia a otros países y con las políticas que se generen en lo que respecta al comercio exterior de México. En este punto me permitiré hacer una acotación. Existen más leyes, como lo comentamos al inicio. Una de ellas es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, mejor conocida como LIGE. Sería importante que también la conocieran, le echaran un ojo para ver de qué manera se estructura tanto las mercancías como los servicios de manera nacional y su correlación de manera internacional. En cuanto al tránsito de mercancías extranjeras, el Ejecutivo Federal puede restringir su circulación o regularla de alguna manera. Esto con base en medidas arancelarias y no arancelarias. Y de igual forma, para comenzar todo este círculo, conduce negociaciones internacionales a través de la Secretaría de Economía y de las autoridades competentes de cada sector productivo. Es decir, que para abrir un mercado, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de comenzar las negociaciones a través de la Secretaría de Economía, llevando a cabo reuniones con los ministerios de otros países y empezar la negociación de un sector en específico. Puede ser automotriz, puede ser agrícola, pecuario, etc. En este caso, la negociación se llevará a cabo entonces ya a nivel operativo con la Secretaría de Economía y con la Secretaría competente, que pudiera ser en los casos especificados la SAGARPA, actualmente SADER o alguna otra a la que le competa la actividad económica. Con lo que respecta a las facultades de la Secretaría de Economía, tenemos 5 principales mostradas en esta diapositiva. Una es la regulación no arancelaria, las modificaciones arancelarias, las cuales se encarga de gestar, de crear y proponer al Ejecutivo Federal para su ejecución. Con respecto a coordinar relaciones internacionales con las autoridades competentes, es ella quien tiene la relación dentro de sus direcciones generales para poder establecer las negociaciones con las secretarías de Estado y a su vez con las secretarías homólogas de otros países para la apertura de mercados. Con respecto a la facultad de resolver investigaciones de prácticas desleales, más adelante explicaremos qué son estas prácticas desleales y que existe una unidad encargada de resolver estas investigaciones. Pero es muy importante y por eso lo mencionamos en este rubro, porque impacta directamente en las ramas de producción nacional. Finalmente, y no menos importante, está la facultad de promoción y fomento de exportaciones. Esto último lo hace a través de otros organismos y se pueden otorgar tanto apoyos económicos o con información o de manera documental dentro de los procesos de exportación de cada una de las empresas interesadas. Las facultades de las comisiones auxiliares que se mencionan dentro de la Ley de Comercio Exterior son las siguientes. Existen 2 comisiones auxiliares, la Comisión de Comercio Exterior y la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones. Con respecto a la primera, podemos decir que es una comisión moderadora. Es una comisión que funciona como un órgano de consulta obligatoria por parte de las dependencias federales.
Esta emite opiniones sobre los asuntos de comercio exterior que tenga cada una de ellas o de las empresas exportadoras y hace revisión de las medidas regulatorias y restricciones al comercio exterior. Asimismo, da seguimiento a las negociaciones internacionales que se llevan a cabo con otros países. La segunda, la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones, coordina a través de la Secretaría con las dependencias y gobiernos estatales la promoción del comercio exterior. Es aquí cuando vemos algunas ferias o este tipo de eventos donde se promocionan los productos de las empresas, tanto medianas, grandes o pequeñas, y su impacto hacia el exterior, buscando posibles clientes y posibles contratos con otros países. Ahora bien, siguiendo con el orden que nos marca la Ley de Comercio Exterior, vamos a empezar a hablar de los diferentes conceptos que maneja la Ley de Comercio. Vamos a empezar a dar referencias, a dar definiciones, a modo de cuando ustedes puedan leer la ley o la puedan estudiar, entiendan un poco el lenguaje que nos quiere transmitir la propia ley, que está armonizado con las reglamentaciones internacionales. Bien, entonces el origen de las mercancías está muy relacionado con la pregunta de dónde vienen estos productos o estas mercancías, de qué país provienen, de dónde son originarios. Para ello se han creado normas de origen de manera internacional por parte de la OMC, y estos son criterios para determinar la procedencia nacional de un producto. Son muy importantes porque a las mercancías les dan las restricciones o los beneficios al momento de la importación. En este punto quisiéramos aclarar 4 conceptos muy importantes para empezar a entender esto del origen. Uno es, ¿qué es el origen y qué es la procedencia? En cuanto al origen, podemos poner el ejemplo de un automóvil. País de origen versus país de procedencia. El origen hace referencia a donde se creó el producto, a donde se produjo el producto, donde llevó a cabo su proceso para convertirse en un auto. La procedencia hace referencia a donde estuvo la mercancía antes de llegar a México, en este caso, o a cualquier otro país. Entonces, puede ser un auto de origen chino procedente de Estados Unidos, o puede ser carne de origen argentino procedente de Brasil. ¿Me explico? El primero, el origen, es dónde se fabrican las mercancías, dónde se convierten en esa mercancía con esas características, de acuerdo a la clasificación arancelaria. Y 2, es de dónde viene la mercancía, de qué puerto proviene o de qué país es el que la está enviando a nuestro destino. Ahora bien, vamos a analizar qué es el origen preferencial y qué es el origen no preferencial. Eso tiene que ver con los aranceles, con las tarifas arancelarias que se imponen a los países. Si la mercancía tiene un origen preferencial, quiere decir que esta mercancía viene de un país o una región donde, al haber un tratado comercial, pues existen beneficios arancelarios. El origen no preferencial son mercancías que vienen de un país o que se importan de un país que no tiene estos beneficios arancelarios. Las normas de origen entonces están plasmadas a nivel internacional, pero también se plasman a nivel de tratados o acuerdos comerciales entre los países. Y existen reglas estrictas y reglas flexibles. Entonces, el origen de las mercancías hace referencia de la proveniencia de las mercancías.
pueden ser de dos tipos, y esto nos lo marca la Ley de Comercio Exterior. Uno, origen nacional y origen regional. El nacional hace referencia a un país. El regional lo es para dos o más países. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, puede ser una zona comercial o una región comercial o un mercado comercial en particular, de acuerdo a los tratados de comercio exterior que tengan, en este caso, México. Nacional, repito, es solamente para un país en particular. El principal objetivo del origen de las mercancías es determinar el tratamiento aduanero que se va a aplicar a una mercancía en una operación de comercio exterior, principalmente en la importación. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que dependiendo de dónde provenga la mercancía, es el trato arancelario que se le va a dar. Va a haber mercancía, como lo referíamos anteriormente, con un trato preferencial y aquellas que no lo tengan. ¿Y de qué va a depender? De los tratados o acuerdos comerciales que establezca México y de los porcentajes de aranceles con respecto a estas mercancías que se establezcan en los mismos. Por ejemplo, toneladas de maíz pueden importarse a México, provenientes de Brasil. Si la tasa preferencial para Brasil puede alcanzar cierto porcentaje y la tasa para otro país, por ejemplo Nueva Zelanda, no la va a tener, a los productores de Nueva Zelanda les va a costar probablemente mucho más caro exportar a México que a Brasil, por tener un tratado comercial con nosotros y por lo tanto una preferencia arancelaria. Cuando llega a la aduana se determina que es de tal país o de tal región y se le aplica el derecho arancelario o el beneficio arancelario. Ahondando un poco más sobre el origen de las mercancías, tenemos que en la Ley de Comercio Exterior se señalan 3 reglas importantes que establece la Secretaría y que son acordes con los tratados y convenios internacionales, mismas que son armonizadas con las normas de origen de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con estas nos ayudamos a conocer realmente el origen o determinarlo para entonces poderles aplicar el beneficio arancelario correspondiente. En este caso, la primera regla dice: cambio de clasificación arancelaria. Esto va relacionado con lo que les explicaba de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la LIGE. El acomodo de las mercancías está por capítulos, partidas y subpartidas. Esas son a las que hace referencia esta regla. Vamos a poner un ejemplo. México tiene un tratado de libre comercio con Centroamérica. Entre ellos está Honduras. Y Honduras tiene una regla con México. En este caso dice cambio de capítulo excepto capítulo 1. El capítulo 1, si ustedes se asoman a esta ley que les comento, hace referencia a los animales vivos y todas sus clasificaciones. Entonces, para poder exportar productos cárnicos a Honduras, los animales deben de ser de origen mexicano, ¿sale? O de la región. En este caso, si no es un animal mexicano o de la región, la carne se considera que no es mexicana y por lo tanto no tendría el beneficio arancelario al momento de exportarla. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo contrario en lo que respecta al tratado de TEMEC con Estados Unidos. Esta regla es flexible, muy diferente de la regla que ejemplificamos anteriormente, y dice que se puede importar el animal vivo del capítulo 1 fuera de la región. Con el sacrificio se confiere el origen. Es decir, la carne no necesariamente tiene que provenir de un animal mexicano, puede ser un animal importado, obviamente
con toda la reglamentación de Sudamérica, por ejemplo, de Centroamérica, y ser transformado en México en algún corte primario, secundario, y exportado a México como un producto mexicano. Y entonces, en este caso, como la regla es flexible, aplica el trato arancelario preferente. Hablando de la regla 2, contenido nacional o regional, recuerden lo que habíamos mencionado, el contenido puede ser nacional, hace referencia a un país, o regional, a más de un país. Esto es, en el caso se indicará el método de cálculo y el porcentaje correspondiente. ¿De qué estamos calculando? De la materia prima con la que fue hecho el producto o la mercancía. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo nuevamente, el cual está hecho de caucho, acero y plástico en su mayoría. Para poderse considerar proveniente de una región o de un país, debe haber un porcentaje establecido de utilización de las materias primas originarias para conferirle el origen. Si el carro en su mayoría está hecho de materia prima que proviene de diferentes países que no integran una región, entonces el carro no podrá ser del origen que señala. Por ejemplo, un origen estadounidense no puede serlo si todos los materiales vienen de Europa o de Sudamérica. O en este caso, un automóvil, una motocicleta, no puede decir que es de origen chino o japonés o coreano si el material está importado de unas regiones, por ejemplo, de otros países, por ejemplo India, por ejemplo Arabia Saudita, Rusia, y al fabricarse el carro no puede tener el origen chino porque la mercancía en su gran porcentaje no es chino. En la tercera regla de producción, fabricación o elaboración, se especificará con precisión la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía. Es algo muy parecido a lo primero, pero no es lo mismo. Pero a lo que nos referimos es que un proceso, como lo es el sacrificio, puede otorgarle el origen a la mercancía, en este caso el sacrificio de animales para la producción de carne, o algún otro proceso productivo de cualquier otro sector, le puede dar el origen a la mercancía. Y esto señalarse en la etiqueta para poderle otorgar el beneficio arancelario correspondiente. Veamos ahora el concepto de aranceles. Los 3 aranceles que nos marca la Ley de Comercio Exterior, a los que hace referencia, son los 3 que podemos observar en esta lámina. Uno es el arancel ad valorem, que está marcado como porcentaje. El arancel específico, que se toma como referencia por unidad de exportación. Y el último es un arancel mixto, que combina ambos, tanto el porcentaje como la unidad. Los vamos a explicar un poco más a detalle con un ejemplo. El arancel ad valorem se refiere al porcentaje que se debe de pagar sobre el valor de la mercancía en aduana. Esto es, si mi mercancía, mi contenedor, cuesta 10,000 pesos y la tasa del arancel es de 10%, entonces vamos a pagar 1,000 pesos de impuesto por ese contenedor para poderlo ingresar. Por otro lado, el arancel específico, recuerden, está dado de acuerdo a la unidad de medida. Es decir, por cada tonelada, por cada tonelada métrica, por cada metro, por cada cabeza de ganado, se va a pagar un porcentaje o un arancel. En este caso, el ejemplo es pagar $5 por tonelada de maíz o bien $150 por unidad de ganado que se ingrese al país destino. Finalmente, el arancel mixto hace referencia a la combinación de los dos anteriores y lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Nosotros, como importadores, estaríamos pagando un porcentaje del valor de la mercancía en aduana
costo total, por cada unidad por la que se mida nuestro producto. En este caso el ejemplo es 5% ad valorem más $1 por metro cuadrado de tejido de poliéster. O sea, aquí es como si fueran dos aranceles en realidad. El 5% del valor de la carga en aduana, más si esta carga está compuesta por X metros cuadrados de tejido de poliéster, vamos a pagar $1 por cada una de ellas. Otras modalidades de aranceles que se mencionan en la ley de comercio es el arancel cupo y el arancel estacional. Comencemos con el arancel estacional. Este se establece para distintos productos en distintos periodos del año y se va a establecer de acuerdo a la oferta y la demanda, a las necesidades del país o a la región de exportación. Con respecto al arancel cupo, vamos a ver lo que nos comenta la laminilla y dice: tiene como propósito la importación de un volumen determinado de un producto o mercancía con un arancel, un impuesto menor al que se aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. Esta es la definición de cupo, es decir, un cupo es un volumen determinado de mercancías que se va a importar, pero ya está establecido. Y sobre ese volumen se impone un impuesto. Si ese volumen se sobrepasa, entonces el impuesto o el beneficio arancelario, que en este caso nos dice que es menor, ya no se aplica. Y se aplica uno, obviamente, incrementado. Entonces, el arancel cupo es aquel impuesto que se impone a un cupo y que es benéfico para el país o la región de importación. Si no se tuviera este arancel para este volumen determinado de mercancía, toda la mercancía que se permite importar tendría un impuesto muy alto. Finalmente, la ley nos señala que hay otro tipo de aranceles que puede estar determinando la Secretaría de Economía y ejecutando el propio Poder Federal. Ahora veamos lo que respecta a las medidas de regulación y restricción no arancelarias. Estas, como su nombre lo indica, no tienen que ver con dinero, son no arancelarias y estas son establecidas por el gobierno para restringir o regular la importación, la exportación y el tránsito de mercancías extranjeras. Como ya dijimos anteriormente, estas reglas o estas restricciones están basadas en el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias que publica la Organización Mundial de Comercio. Es importante que las medidas que acuerde un país o que imponga un país no sobrepase lo que en este acuerdo se señala, ya que de otro modo se estaría convirtiendo en un obstáculo técnico al comercio, de lo cual también hay un acuerdo emitido por la misma organización. El objetivo de esas regulaciones o restricciones no arancelarias es la protección de economías nacionales. De manera interna, la protección de la economía nacional o de ramas de la producción en cualquier sector. Vamos a empezar a tomar este término. También sirve para proteger la sanidad animal, la sanidad vegetal, los bienes nacionales, al ambiente y a la salud humana. Un ejemplo muy claro es las restricciones que se ponen a los países que tienen enfermedades que para nosotros como mexicanos son exóticas. No podríamos importar carne cruda o productos de ave de países que tengan influenza aviar de alta patogenicidad. Entonces, en ese caso estaríamos haciendo una restricción no arancelaria a ese país o a esa región, protegiendo la sanidad animal. O algún producto con niveles
elevados de plomo o mercurio, por ejemplo, ¿no? Para poder proteger al ambiente o a la salud humana. Todas estas medidas o restricciones no arancelarias tienen un parámetro y debe estar justificado científicamente o normativamente para evitar que se convierta en un obstáculo al comercio y evitar que se tenga que llegar a un trato diferenciado entre países o bien señalar algún desacuerdo ante la OMC. Ahondando más en las medidas de regulación y restricción no arancelarias, vemos que se pueden clasificar en dos tipos, cuantitativas y cualitativas. En cuanto a las primeras, tenemos como ejemplos los permisos de importación, los cupos y las cuotas compensatorias. En las segundas, regulaciones de etiquetado, marcados de país de origen y normas técnicas o de calidad. En cuanto a los primeros, permisos de importación, como ejemplo diremos que son permisos que otorga cualquier dependencia a través de la Secretaría de Economía, habiendo evaluado los riesgos de su importación. Por ejemplo, la Secretaría de Salud puede evaluar el riesgo de un medicamento para ser importado y consumido por la población mexicana. Entonces, esta le dará un permiso de importación a tal o cual país para que pueda exportar su producto a México. Lo anterior en beneficio de la salud pública. Los cupos, por su parte, vamos a explicarlo de una manera un poco más clara, y son volúmenes de exportación que se permite exportar de otro país o que se le permite exportar a una región o grupo de países. Es decir, solamente te voy a permitir importarme o exportarme el volumen necesario para cubrir mi requerimiento interno, sin afectar el precio y la productividad interna. De esta manera se protege la rama de producción nacional del sector que sea y solamente se permite la importación de un volumen determinado a un arancel preferencial. Las cuotas compensatorias, por su parte, son cuotas que se han impuesto a importadores o países que caen en prácticas desleales al comercio, que más adelante vamos a explicar. Pasando al campo de las medidas de regulación y restricción no arancelarias cualitativas, vemos, por ejemplo, que tenemos regulaciones de etiquetado. Esto es que los productos deben de cumplir con las reglas de etiquetado nacional, que debe de estar en español, que debe declarar ingredientes, alergenos y otro tipo de especificaciones que tenemos en nuestras normas y nuestras leyes. Con respecto al marcado de país de origen, es muy importante, como ya lo habíamos mencionado, que se mencione de dónde vienen o cuál es el origen o el destino de las mercancías, porque sin ello muchas mercancías no se podrán importar, o dependiendo del origen se podrán importar o no se podrán importar. En cuanto a las normas técnicas o de calidad, pues bueno, los productos deben dar cumplimiento a ciertas normas que tenemos en México, sobre todo normas oficiales mexicanas, y ustedes lo podrán percatar o corroborar en los electrodomésticos. Casi siempre traen una etiqueta con letras grandes que dice NOM. Eso quiere decir que fueron elaborados cumpliendo con los parámetros de México. Lo anterior como un requisito para la exportación. Ahora vamos a entrar al concepto de prácticas desleales al comercio internacional. La Ley de Comercio Exterior, a la cual estamos haciendo referencia y haciendo el estudio, menciona y dedica un capítulo a este tipo de prácticas. Me voy a permitir leer el artículo 28 de la misma ley, que a la letra dice: se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador,
ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional, de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley. Ahora, para complementar nuestra explicación, vamos a ir complementando cada uno de los conceptos que tenemos aquí marcados en esta laminilla. Vamos a empezar por prácticas desleales. El concepto en sí nos da la idea de que es un comercio que no es leal, que no es justo. ¿Están de acuerdo? Entonces, es algo que no se debería de hacer. Es un comercio que se está jugando chueco, vaya. Entonces, vamos a ir releyendo cada renglón para ir desglosando los conceptos. Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador. Esta es la primera oración y es la más importante. ¿Por qué? Porque las prácticas desleales se realizan al momento de la importación de cualquier producto. La discriminación de precios se refiere a que el precio en el que ese producto que se está importando se vende en nuestro país, en este caso, es un precio mucho menor al que cuesta producirlo en el país de origen o en el país de procedencia. Y una subvención es similar a un subsidio. Y estos son apoyos que da regularmente el gobierno a los sectores para que los costos sean menores y las mercancías que exportan tengan una competencia más grande en esos países de destino. Pero eso es una práctica desleal. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios, es decir, a un menor costo del que yo lo produzco en otro país o con un apoyo económico del gobierno, ya sea del país de origen o el de procedencia, que causen un daño a una rama de producción nacional. Obviamente, si son productos que son baratos, que están importando de esa manera, los productores mexicanos o los productores internos se van a ver afectados. Entonces, a eso se refiere que causen daño a una rama de producción nacional. Obviamente de mercancías idénticas o similares. Las mercancías idénticas son aquellas que cumplen el mismo objetivo y prácticamente son iguales. Por ejemplo, una pluma Bic y una pluma Tec funcionan para lo mismo, tienen el mismo fin, son muy parecidas, están hechas de plástico, tienen una calidad de tinta muy similar. Podríamos decir que son iguales, pero no lo son, son idénticas. Y similares, podríamos hablar de una pluma un poquito con más renombre, a lo mejor una pluma de marca reconocida que vale el triple de precio, que sirve para el mismo fin, pero no necesariamente es lo mismo en cuanto a su material y su constitución. Sin embargo, el mercado de las plumas, de manera general, o la rama de producción nacional se estaría viendo afectada. Eso lo pueden detallar un poco más en el artículo 39 de la ley o en alguna otra referencia bibliográfica, por ejemplo, de la OMC. En ese sentido, entonces, las personas físicas o morales que importen mercancías en estas condiciones, en condiciones de prácticas desleales, estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria. Entonces, una cuota compensatoria es aquella sanción que se impone a las personas físicas o morales
que causan prácticas desleales al comercio. Y esas cuotas compensatorias están dispuestas en esta ley. Como les mencioné al principio, hay todo un capítulo en el cual nos podemos basar para ir explicando cómo funciona esta situación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se determina una cuota compensatoria? ¿Cómo saber que los importadores están provocando una discriminación de precios o están en el supuesto de una subvención? Pues bueno, para ello, como les digo, en estos capítulos nos detalla cómo se llega a esta determinación, y se realiza mediante investigaciones y resoluciones de las que la Secretaría de Economía forma parte, así como los importadores y los exportadores, presentando evidencia clara y abundante de los hechos que la rama de producción nacional, en este caso, demande. Como dato adicional, diremos que la discriminación de precios también se conoce como dumping. Para llevar a cabo toda la investigación referente a las prácticas desleales del comercio internacional, la investigación y la resolución y determinar la cuota compensatoria que deberán pagar los importadores, existe la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, o UPSI. Esa unidad administrativa se encarga de investigar las prácticas desleales del comercio internacional en México y forma parte de la Secretaría de Economía. México tiene dos grandes sectores en los cuales existe dumping de manera regular, o al menos está documentado. Esta es la industria metalúrgica y la industria farmacéutica. Para poder dar comienzo a una investigación por una práctica desleal, debe haber un representante de un sector productivo que tenga la representatividad de al menos 25% de este sector de la rama nacional. Este es un requisito indispensable y que está marcado en la Ley de Comercio Exterior. Este debe presentar toda la evidencia documental, los argumentos y documentos probatorios para poder iniciar dicha investigación, y se hace, como ya lo dijimos, ante la UPSI. Es un proceso largo a través del cual se hace investigación de la rama, el daño que se causa a la rama de producción nacional y de los importadores. Regularmente se da una resolución de inicio, una resolución preliminar y una resolución final, en donde se interponen las cuotas compensatorias, las cuales se pueden revocar en un momento dado, se pueden anular o aumentar. Esto va a ir en función del daño que haya provocado el importador a la rama de producción nacional. Todos estos documentos, todas estas investigaciones y resoluciones son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para conocimiento de ambas partes, y darle el peso legal correspondiente. Al momento de la presentación, hemos mencionado muchas veces la palabra o el concepto de rama de producción nacional. Este se entiende en el sentido de abarcar un conjunto de productores nacionales de productos similares o idénticos a los que se están importando y a los que se estaría afectando en un momento dado. Los niveles de daño a una rama de producción nacional los tenemos descritos en esta diapositiva. Puede ser un daño material, una amenaza de daño o un retraso en la creación de la rama de producción. El primero, el daño material, es haber causado pérdidas o la caída de la producción o la afectación en el mercado, en la preferencia del mercado de ese producto en particular ante los productos importados, en la cual el sector puede caer en crisis o ha caído en crisis. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional es
Cuando estadísticamente, comercialmente, se empieza a determinar que hay un producto en el mercado, en México, circulando, que es mucho más barato del promedio. Entonces se empiezan a ver afectadas las entradas económicas de las empresas o del sector. En este momento, las estadísticas, los análisis económicos podrían ser el sustento con el cual se podría empezar a interponer la investigación en la UPSI para dar pie a la determinación si esto es una práctica desleal. Un retraso en la creación de una rama significa que este sector no puede crecer, no está creciendo o no se ha estado establecido conforme a lo planeado debido a que hay productos en el mercado que se lo impiden, productos importados y que no están siendo leales al momento de competir. Los tipos de prácticas desleales al comercio internacional que marca la Ley de Comercio Exterior son dos. Uno es la discriminación de precios, mejor conocido como dumping, en el cual, como ya lo habíamos explicado, es la importación de mercancías o de productos con un precio menor al de producción en el país de origen o de procedencia, el cual estaría afectando entonces una rama de la producción nacional. Existen fórmulas para determinar el daño del dumping y la diferencia de precios. Estos parámetros tienen que ver con el precio real o el precio de venta del producto y el precio de exportación. La diferencia de ambos indica el porcentaje de dumping con el que se está importando la mercancía. El segundo son las subvenciones. Y esto, como concepto, es una aportación de tipo económico percibida por una persona o grupo de personas desde un organismo público. Su objetivo es ayudar a llevar a cabo una actividad que necesita una inversión. Vamos a tomar un ejemplo de productores de tomate estadounidenses que reciben apoyo del mismo gobierno con equipo, con tractores, con personal, con subsidios en el agua, en fertilizantes, por ejemplo, compitiendo contra productores mexicanos que, si bien tienen apoyos, no serían tan grandes y por lo tanto, al momento de competir un producto con otro, se pone en real desventaja. En ese sentido, si la producción del país del que se está importando la mercancía o del país exportador, si ese sector productivo está recibiendo un apoyo grande, un apoyo no declarado incluso, entonces el precio de producción disminuye y el precio de venta al momento de la exportación es mucho menor. Y al momento de ingresarlo a nuestro país, obviamente el consumo por parte de las personas pues va a ser preferente por un producto más barato que por un producto al costo, ¿no? Podríamos pensar que es más caro, sin embargo, si es nacional, es el costo de producción. Aquí, cuando se empieza a preferir este tipo de productos, entonces se empieza a determinar el daño, se empieza a identificar el daño y entonces los productores pueden acudir a la Secretaría de Economía a imponer su queja y empezar una investigación con respecto a los productos que ellos señalen que están haciendo dumping o recibiendo subsidios, convirtiéndose en una subvención en este caso. Bueno, pues las cuotas compensatorias, hablando de ellas, es una medida, como aquí lo dice, encaminada a equilibrar las condiciones de competencia entre los productores nacionales y las personas físicas o morales que importaron o que importan mercancías en condiciones de prácticas desleales del comercio internacional.
Es decir, son sanciones económicas que se imponen a los importadores, personas físicas o morales, en un tiempo y medida necesarios para contrarrestar el daño que se hizo a la rama de producción nacional. Dejando atrás el tema de prácticas desleales de comercio internacional y las cuotas compensatorias, vamos ahora a dar pauta a las medidas de salvaguarda. Estas vamos a definirlas como aquellas que restringen o regulan temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de la producción nacional que se trate. Se aplican en condiciones tales que causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional. Es decir, esas medidas de salvaguarda se toman en consideración cuando la rama de producción nacional o el sector productivo interno está en riesgo. Puede ser una medida urgente o bien puede ser una medida planificada. Esto va a depender de las condiciones del sector, de manera interna y las condiciones del comercio exterior. Ahora bien, las medidas de salvaguarda que son planificadas, por llamarlo de alguna manera, las podemos encontrar en los tratados comerciales o tratados de libre comercio. Estas también determinan un tope de volumen determinado de importación. Cuando se llega a este tope, cuando se cumple, entonces el arancel se eleva demasiado, de tal modo que lo que se pueda importar no convenga al exportador y de esta manera ir protegiendo al sector interno. Ahora bien, pasamos a los ejemplos. Las medidas de salvaguarda, como lo hemos estado señalando, su principal objetivo son para proteger a una rama del sector productivo. ¿De acuerdo? Estas pueden ser tanto arancelarias y no arancelarias. En los ejemplos que tenemos aquí, vemos y podemos identificar cuáles podrían ser arancelarias y no arancelarias. Muchos de estos términos ya lo estamos estudiando. Por ejemplo, aranceles específicos, pueden ser que estos se eleven, ¿no?, regularmente, así pasa, para salvaguardar, como bien el nombre lo indica, a la producción interna. Los permisos previos de importación, similares a las licencias de importación, y los aranceles cupo, que son volúmenes determinados a la importación, con el objetivo, nuevamente, de proteger un sector interno. Finalmente, como cualquier ley, la Ley de Comercio Exterior también contempla infracciones, sanciones y recursos para aquellas personas que no la cumplan o que no la lleven a cabo, por diversas cuestiones, como puede ser la falsificación de información al momento de la importación o de la exportación, aquellas personas que cometan fraude con sus mercancías, aquellas personas que importen mercancía o realizando prácticas desleales del comercio internacional, o bien que los destinos de importación o los objetivos de la mercancía que se está importando sean distintos a los declarados, ¿no? Entre ellos tenemos muchos ejemplos que ustedes pueden estar pensando. Y finalmente, a quienes no cumplan, bueno, pues hay sanciones económicas, penales y civiles, dependiendo de la severidad y los daños provocados. Con esta lámina damos por terminada la unidad 5, referente a la Ley de Comercio Exterior, a través de la cual hemos revisado los conceptos principales que se manejan en el comercio internacional, a los que hace referencia la misma ley, y con los que podemos entonces leer ya algunos otros documentos normativos o técnicos para poder ir entendiendo un poco la naturaleza del comercio internacional, de dónde deriva, cuál es su principal objetivo, su función y sobre todo la forma en que se regula en cada uno de los países de manera interna, nacional, refiriéndonos a México, y de manera internacional, la Organización Mundial de Comercio, OMC. Llegando al final de la unidad 5, agradezco sus atenciones y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Gracias.